Bueno, lo anticipado, Gustavo Matí con nosotros. ¿Hace cuánto? Un mes y pico que dijiste, los gringos del campo no van a liquidar? Arrancaba, yo diría, estábamos viviendo un momento distinto. Incluso estábamos pensando una cosecha diferente. Recién aparecía este cisne negro que fue la chicharrita, que se ha morfado 10 millones de toneladas de maíz. Hubo un nuevo recorte en la producción de soja. Y en aquel momento, si bien no hicimos como un análisis puntual para entender cuál era la razón por la cual no, hoy repasando, incluso escuchando las notas que los oyentes o los televidentes están siguiendo de cerca, hay que tomar en cuenta que cuando el productor sembró, la tasa de inflación era del 25,5%. La proyección del dólar era de 2.000 pesos. Exacto. Por un lado. Por otro lado, hoy con una tasa de interés que en aquel momento era del 130%, y el productor hoy tiene una tasa de interés, si liquida la soja y va y lo convierte, va a tener entre un 30 y un 35%, depende de qué banco vaya. No hay ninguno que llegue al 35%. Claro, pero digamos está muy por debajo, o sea, lo que ellos tenían. Perforó un 90%, pero el productor en aquel momento invirtió con un proveedor que le vendió el insumo con una expectativa de $1 en suba, con una tasa de interés en suba, con una tasa de inflación en suba, y hoy tenemos un escenario completamente diferente. Entonces, tal vez hoy puede estar jugando estas variables a favor del trigo que se está por comenzar a sembrar, que tiene dos variables importantes: el clima, por un lado, y por otro lado, las condiciones de los números, la inflación, la tasa de interés y los precios. Entonces, tal vez, lo que pueda llegar a surgir es que existe una necesidad de liquidar parte de la producción de soja o de maíz que se está cosechando para cancelar de manera anticipada o hacer el tradicional canje, es decir, mercadería contra mercadería. Pero como lo decíamos hace un tiempo atrás, el productor no va a vender porque las reglas de juego no son claras. Porque si bien bajó la brecha, porque bajó la tasa de inflación, bajó de alguna manera la tasa de interés, hay que tomar en cuenta que el Banco Central de la República Argentina, para el productor que tenga más del 5% de la cosecha todavía almacenada, le cobra un adicional en la tasa de interés. Sí, así es. Persiste lo que en aquel momento Massa se había comprometido en darle de baja, Milei dijo que le daba de baja. Pero sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Entonces vos decís, resulta ser que vos tenés hoy un impuesto país que parece ser una copa que el Estado no piensa soltarla porque... Pero atendeme, hoy por hoy es el principal impuesto. Bueno. Caído ganancias, el principal impuesto, uno es el IVA, el otro es el impuesto país. Entonces, yo creo que la venta va a ser racional. Es como cuando uno dice, tenemos 5 platos de comida, somos 10, bueno, tenemos que racionar. Tiene que ser racional, pensar, repartir cómo va a ir acomodando los tantos. Sí son mejores las perspectivas en términos de humedad. Si bien la siembra de trigo arranca en los próximos días, ya en la provincia de Córdoba, en la parte norte, en los lugares donde la humedad superficial estaba presente porque le había llovido, aprovecha porque es la que necesita la semilla, pero se viene otro inconveniente hacia adelante, que muchos productores van a dejar de sembrar maíz, porque la chicharrita le pegó mal. Entonces no hay material genético, no hay tratamientos todavía controlados, y hay que esperar para ver cómo se acomoda esta plaga en términos de resiliencia. No es que fumigás hoy, no, porque no. Es por ciclos. Fumigaste hoy, a lo mejor dentro de 10 días está de nuevo la situación. Pero vos fíjate lo increíble que fue, porque no es una plaga nueva para Argentina, más que nada en la parte norte. Los brasileros también tenían esta experiencia por lo cálido. Pero lo que hubo fue como un puente vegetal, porque generalmente los cultivos que consumía, cuando la chicharrita no tiene alimento, se muere. Claro. Pero el hecho de que se haya ampliado, que se haya ampliado el puente entre una estación y otra en cuanto a producción, tuvo alimento, entonces entró la región centro. Pues en la región centro los agarró realmente fue un cisne negro, lo que se llama, digamos, en términos de análisis de contexto. Tan chiquitita, ¿no? Porque no es un insecto chico, tiene un centímetro y medio. El problema es el daño que produce, el impacto que le produce
a la salud de la planta. Claro, seguro. Y la cantidad de enfermedades que le inocula. Entonces vos te encontrabas con plantas bien paradas, Estaban bien la hoja, pero te iba y con la no mazorca no. no tenían granos. Claro. Y el problema es que no solamente le impactó eso, el productor que logró de alguna manera anticiparse, pudo meterle máquina, picarla, pero hubo algunos que ya directamente la propia planta no soportó y se cayó la planta. Entonces, aquellos productores que lo han podido hacer, Y hemos perdido 10 millones de toneladas, decís. 10 millones de toneladas. Se pensaban cosechar 56,5 millones de toneladas, la bolsa de cereales lo había planteado, la semana pasada, en la última actualización, 46,5 millones de toneladas. Hay países que vivirían un año con 10 millones de toneladas de maíz. Con el agravante que nuestro principal, entre comillas, competidor natural, Brasil, está inundado. La zona sur de Brasil Claro, está todo Río tiene Grande do inundado, Sul. pero la zona centro está con sequía. Entonces el problema del maíz, que la existencia, hoy el mercado está mirando mucho lo que pasa en Sudamérica, más que nada porque está avanzando la cosecha en Argentina, Brasil está parado, hay que pensar que las crecientes de los ríos del litoral o de las zonas afectadas, como el caso puntual de Brasil, la evolución del agua es mucho más lenta que la que uno tiene conocimiento en la provincia de Córdoba. Es decir, bueno, te creció 2 metros en 5 minutos y bajó. No, allá es mucho más plano. No, allá el agua está dormida, no saben cómo la van a sacar. Entonces, cuando esa agua termine de bajar, hoy ya le está pegando a Misiones, le está pegando a Entre Ríos, esa agua va a ir para el lado de provincia de Buenos Aires también, porque de alguna manera va a ir buscando la salida, va a ir buscando el escape. Entonces, tenemos hacia adelante, como dato positivo, diría yo, se está cosechando la soja en un promedio de un 60 y pico %, se cosechó muy poco maíz, se cosechó menos del 30%, la provincia de Córdoba es la que más maíz tardío tiene y es una de las provincias que más va a perder en términos de producción. El dato positivo hacia adelante, si uno lo piensa en esto de decir ser resiliente, hay buena humedad para el arranque de la siembra de los cultivos de invierno, con una baja de costos de los insumos, una buena perspectiva de precio a nivel internacional, porque el trigo depende de Rusia, de Estados Unidos y de Ucrania. Todos impactados por problemas climáticos, más allá de que Ucrania tiene el problema de la guerra, ¿no? Pero la oferta mundial de trigo va a ser escasa. Y Argentina produce un trigo que se llama no el trigo forrajero, sino el trigo harinero. Un trigo buscado por Brasil, buscado por el mundo. A diferencia del resto que produce el trigo forrajero. Bueno, allí quedamos entonces. Nos quedamos así. Hay un panorama, como siempre, incierto, pero un poquito más balanceado. Un poquito más balanceado, Muy pero bien. recién me decía Gustavo Macario, me dice, en Argentina siempre se puede estar un poquito peor. Gracias, Gustavo. Gracias.